Si usáis un iPhone, seguro que alguna vez os habéis preguntado, ¿vale más la pena utilizar fotos en iCloud o Google Fotos? Hoy vamos a compararlas en 5 claves para que sepáis cuál es mejor según vuestras necesidades. Venga, empezamos por lo más importante, la integración. Fotos en iCloud está pensada para funcionar de forma nativa tanto en el iPhone, el iPad y el Mac. No tienes que hacer nada, simplemente se activa y todo se empieza a sincronizar automáticamente. En cambio, Google Fotos funciona también en iPhone, pero como una aplicación aparte. Tienes que instalarla y darle permisos para subir tus fotos. Conclusión, bueno, si solo usas productos de Apple, Fotos en iCloud es más cómodo y rápido, pero si usas también un Android o un PC, Google Fotos puede ser más versátil. Vamos con el tema del almacenamiento. A ver, Apple ofrece iCloud Plus con planes de 50, 200 GB, 2 teras, 6 teras y 12 teras que puedes compartir con la familia y los precios empiezan en 0,99 euros al mes. Luego, por otro lado, Google Fotos va ligado a Google One, que también tiene planes desde 100 GB, 200 GB o 2 teras de almacenamiento. Lo bueno es que puedes usar ese espacio para todo tu contenido de Google, no solo fotos. En precio son muy parecidos, pero Google te da un poquito más en el plan base y además incluye extras como edición avanzada de fotos con inteligencia artificial. iCloud Plus también incluye extras, como por ejemplo ocultar mi correo o la navegación privada con el relay privado, aunque quizás están menos orientados al día a día que el editor de Google. Si solo usas Apple te basta con iCloud, pero si usas Gmail, Google Docs o Android igual te compensa más Google One. Y ojo porque aquí vienen las diferencias más interesantes. Empezamos por la búsqueda inteligente. Tanto Fotos en iCloud como Google Fotos permiten buscar imágenes poniendo cosas como por ejemplo perro, cumpleaños o incluso, me lo invento, verano 2021. La diferencia está en cómo lo hacen. Primero, Apple analiza tus fotos directamente en el iPhone o el Mac sin subirlas a la nube para proteger tu privacidad. Google, en cambio, hace el análisis en sus servidores y eso permite que busques desde cualquier dispositivo con una precisión brutal. En 2025 Apple ha mejorado bastante e incluso permite búsquedas por lenguaje natural, como por ejemplo, imaginemos David en una piscina, ¿no? Pero solo en iPhones que tienen soporte para Apple Intelligence. Google va más allá, incluso puedes buscar con emoticonos, como por ejemplo si pongo el emoticono de un perro y así me encontrará todas las fotos que se corresponden con este. Mi veredicto aquí es de empate técnico. Apple cuida más la privacidad, pero Google es más universal. En cuanto a recuerdos o presentaciones, ambos lo hacen bien, pero cada uno a su manera. Apple crea los famosos recuerdos con una recopilación de fotos y vídeos acompañados de música y además con Apple Intelligence podemos hacerlos a petición propia diciéndole al iPhone qué tipo de contenido queremos que aparezca en este. Si os parece, vamos a crear uno y os enseño cómo hacerlo. Para crear un recuerdo con la aplicación de fotos, primero necesitamos un dispositivo que tenga soporte para Apple Intelligence, es decir, un dispositivo que sea un iPhone 15 Pro en adelante, incluyendo el último también iPhone 16e. Y nos iríamos a la aplicación de fotos, buscaríamos la casilla de recuerdos y le daríamos a crear o buscaríamos directamente este recuerdo modular que ya nos sugiere pues que podemos hacer una recopilación de fotos o vídeos con personas que ya detectan nuestra fototeca o con temas relacionados con la fototeca. Yo, por ejemplo, voy a hacer un recuerdo con fotografías y vídeos de mi perro, ¿no? Pues quiero que sea fotos y vídeos de mi perro, por ejemplo. Podría complicar un poquito más la fórmula y que sea pues haciendo X cosa específica, pero bueno, para esta demostración creo que nos sirve. Entonces lo que vais a ver es ahora una animación en la que bueno, el sistema está intentando identificar todas las fotos que se corresponden con la descripción, que en este caso sería fotos en las que aparece mi perro, y nos crea en muy poquitos segundos una presentación con su título y con fotos y vídeos que yo tengo en mi fototeca. Así de fácil se crearían, digamos, los recuerdos con Apple Intelligence, pero insisto, solo con Apple Intelligence. Vale, Google en cambio va más allá con sus creaciones y no solo te permite crear un vídeo de mejores momentos, sino que también te genera collage, animaciones o álbumes temáticos sin pedirlo. Os lo muestro también.
Google va un poquito más allá y nos permite poder tener recuerdos de nuestras fotos y vídeos en múltiples formatos y además con una diferencia, y es que no tenemos que depender de que se hagan de forma automática, que también, o sea, por ejemplo, podremos ver cómo con el paso del tiempo Google nos va haciendo sugerencias en la parte superior de la aplicación, o incluso dentro de nuestra página de colecciones pues podremos ver cómo se van guardando momentos, como por ejemplo estos que tengo yo aquí creados y que se fueron creando solos, o sea, realmente yo no tuve que hacer nada y que, bueno, se componen de fotos que haya realizado ese día y que, bueno, luego me deja titular para poder guardarlas y poder reproducirlas en cualquier momento. En cualquier caso, lo que quiero mostrar es que si le damos al más, tenemos opciones extra. Por ejemplo, podemos crear un álbum en el que, bueno, pues nosotros podemos elegir, por ejemplo, las fotografías que nos interesen. Yo voy a elegir, por ejemplo, estas tres y podría ponerle el título que yo quisiera, ¿no? Por ejemplo, FDF, que es las siglas de Fabián, David, Fernando, ¿no? Le damos a aceptar y listo. Luego ya pues podría añadir más fotografías en el futuro. Es decir, que esto, bueno, en realidad no cambia mucho con respecto a los álbumes que podemos crear, por ejemplo, con las de fotos de Apple. Así que, bueno, ahí lo dejamos un poquito en empate. Pero hay opciones extra. Por ejemplo, tenemos collage. Esto lo que nos permite es poder crear montajes con marcos que al final le dan un look mucho mejor a nuestras fotografías. Por ejemplo, yo voy a hacer un collage pues con unas fotitos de mi perro. Por ejemplo, con estas tres le damos a crear y pasados unos segundos ya nos sugiere una disposición. Nosotros podríamos cambiarla a nuestro gusto y elegir el marco entre todos los que nos incluye. Y esto la verdad es algo que mola porque al final le da un puntito diferencial con respecto a las opciones de edición que nos tiene integradas Apple, que, bueno, pues no llegan a tanto, ¿no? Podría guardarlo, yo voy a cancelar para seguir mostrando las diferentes herramientas que nos incluyen aquí de una tacada. Vídeo de mejores momentos viene a ser precisamente pues vídeos como recuerdos que nosotros podemos personalizar pudiendo añadir elementos. Por ejemplo, ahí he añadido una fotito de mi golfo, es decir, que va a buscar fotografías en las que salga mi perro. Si me pongo a mí mismo, pues empezará a buscar fotografías y vídeos relacionadas con mi perro y conmigo. Si le damos a vista previa, nos crea un vídeo de forma automática, pues donde sale, pues bueno, esa composición, es decir, fotos y vídeos en las que salimos mi perro y yo. Si eligiese solo a mi perro, pues seguramente tendría muchos más fotogramas disponibles. Y luego, pues aquí yo simplemente elegiría el tema musical que me interesa para acompañar esa producción e incluso la relación de aspecto. Esto puede ser muy práctico, sobre todo si queremos luego compartir el vídeo en redes que tengan una proporción determinada. Voy a darle a descartar porque quiero enseñaros más cositas. Luego, en foto cinemática podemos crear este efecto tan diferente que al final pues es otro punto extra. ¿Veis? Crea como un efecto de profundidad moviendo el fondo y dejando el sujeto en primer plano fijo. La verdad, bueno, esto pues en un momento dado pues puede interesaros. Y por último tenemos animación, que lo que me permite es poder crear una correlación de fotos. Yo aquí ya tengo preparada una que he hecho de ejemplo antes, ¿vale? He elegido varias fotos y me crea esta animación que se va repitiendo en bucle. Y luego por último tenemos libro de fotos, copias impresas y más. Esto ahora os lo contaré, pero bueno, Google se enlaza con un servicio, con una tienda que nos permite poder elegir fotografías de nuestra fototeca para luego imprimir un libro de fotos, copias de fotografías sueltas o incluso imprimirlas en lienzo. Y esto, la verdad, está muy bien, sobre todo si queréis, por ejemplo, recordar las fotos de un bautizo, una comunión, una boda, unas vacaciones, lo que sea. Bueno, como acabáis de ver, una cosa que tiene muy buena Google Fotos es que te permite usar estas herramientas en cualquier momento sin depender de que el sistema decida hacerlo por su cuenta, que es lo que nos pasa a los usuarios de Apple que, bueno, pues hasta ahora no teníamos Apple Intelligence, que por ejemplo los recuerdos se generaban de forma aleatoria y no podíamos elegir nosotros cuándo crearlos. Y un detalle curioso es que Google está enlazado con un servicio que te permite crear un libro de fotos, copias o impresiones en lienzo de tus fotos, lo cual, pues oye, me parece un auténtico puntazo. Y ahora hablemos de la edición de fotos. A ver, ambos servicios tienen lo básico: recortar, girar, brillo, contraste y filtros. Apple lo integra en el iPhone, pero destaca sobre todo si lo usas en Mac porque ahí puedes editar incluso en RAW o con plugins. Google Fotos, en cambio, es más listo y tiene más ajustes sugeridos con un solo toque y un montón de filtros artísticos. Y si te gusta el modo magia, por decirlo de alguna forma, pues Google te deja borrar objetos, mover elementos dentro de una foto o cambiar colores
colores para camuflar cosas. Apple también tiene esto desde hace poco, me refiero a lo de eliminar objetos en una fotografía, pero como bien sabéis, solo en los equipos con soporte para Apple Intelligence. Si os parece, vamos a probar todo esto juntos. Bueno, antes de enseñaros las herramientas de edición, hay un aspecto que, bueno, estoy pasando por alto en la comparativa, pero bueno, es importante y es sobre la interfaz de las dos aplicaciones. La aplicación de fotos del iPhone, la verdad que a pesar de todo me gusta bastante más que la aplicación de Google, que aunque es cierto que cumple bien su función en lo que respecta a mostrarte las fotos agrupadas por meses, días o lo que tú consideres oportuno, se queda un poquito corta a nivel de personalización y prácticamente, pues bueno, nos muestra un diseño un poquito más antiguo con un menú inferior donde tenemos los diferentes espacios. En cambio, en Apple, pues bueno, apuestan por un diseño pues que es simplemente ir deslizando arriba abajo y ver cada sección agrupada en diferentes bloques que nosotros podemos personalizar. Yo, por ejemplo, tengo algunos desactivados, pero podría activar esos grupos extra que ahora mismo no estabais viendo, o incluso colocarlos arriba abajo en función de mis gustos personales. Bueno, dicho esto, ahora si os parece sí que voy a abrir una fotografía en ambos dispositivos. Voy a intentar que sea la misma. Por ejemplo, venga, esta de David que os estaba mostrando antes, y vamos a mostrar ya con un poquito más de detalle las herramientas de edición básica y avanzada que tenemos en cada aplicación. Lo primero es que si os fijáis en la aplicación de Google Fotos, ya de forma inteligente el sistema nos está diciendo que, ojo, podemos ajustar el color del cielo con un solo toque. Bueno, yo de momento no me interesa, le voy a dar a editar y bueno, vais a ver cómo de entrada nos destacan las sugerencias en un bloque que tenemos justo en la parte superior, en este caso dinámico, retrato, mejorar, color pop, vivid, luminous, Radiant, Ember, Airy, Afterglow. Estos son todos efectos del cielo. Y luego retrato en blanco y negro. Es decir, sugerencias que Google, en función del reconocimiento que ha hecho de la imagen, considera que le pueden venir bien a esta imagen. Por ejemplo, si le doy a retrato en blanco y negro, automáticamente me aplica ese cambio. Si le doy, por ejemplo, a retrato, pues resalta, digamos, todo lo que tiene que ver con el rostro de David. Si le doy a dinámico, pues bueno, cambia un poquito todos los colores de la escena. Y luego en Apple, pues tenemos los típicos botones de exposición, luminosidad, zonas claras, sombras, contraste, brillo, punto negro, saturación, vivacidad, temperatura, tinte, nitidez, definición, reducción de ruido. Es decir, que está bastante bien. En Google lo tenemos un poquito más escondido, pero bueno, también lo tenemos. Tenemos enfocar, desenfoque, luz de retrato, cielo, foco. Luego aquí tenemos también las opciones de brillo, contraste, tono, punto blanco, toques de luz, sombras, punto negro, saturación, calidez, tono de piel, tono azul. Hay algunas extra, como veis. Y luego en filtros tenemos también una grandísima cantidad de ellos, ¿no? Podemos elegir entre todos estos. Y en el caso de Apple, pues bueno, ya sabéis que tenemos, por supuesto, todos estos. Y luego tenemos también los filtros inteligentes, ya sabéis, esa funcionalidad que metieron con los iPhone 16 Pro y todas esas fotografías hechas con este dispositivo, pues tienen ese extra de personalización. Como esta foto la hice con las MetaQuest, pues no lo estáis viendo. Pero, por ejemplo, voy a intentar abrir una foto que hice con uno de estos últimos iPhone. Esta no, esta la hizo con el 16E. Dadme un segundo. Vale, esta por ejemplo, si yo le doy a estilos, pues aquí obviamente pues ya tengo un margen de maniobra mayor para poder hacer una edición más profunda de mi foto. Así que en eso sí que a lo mejor el iPhone pues tiene un poquito de ventaja. Ahora bien, donde el Google Fotos tiene un poquito más que decir es en las herramientas de inteligencia artificial, porque sí, efectivamente tenemos funciones que obviamente pues mejoran un poquito más la experiencia si cabe. Así que voy a abrir la foto que tenía abierta, que era esta, con David, y en el caso de Apple lo único que tenemos sería el limpiador de objetos, que, bueno, para mi gusto no funciona del todo bien. Y en el caso del Google Fotos tenemos aquí acceso al borrador mágico, pero si le damos a esta herramienta también accederemos a otras extra. Por ejemplo, si le damos desde aquí podemos convertir esta fotografía a un retrato, de forma que la inteligencia artificial pues va a difuminar el fondo y nos va a dar diferentes propuestas simulando ese efecto retrato. Por ejemplo, si os fijáis, no puedo ampliar la imagen, no me deja, pero la foto ahora tiene un desenfoque de fondo, un poquito más agresivo en algunos casos que en otros, y aquí, por ejemplo, ha creado un efecto viñeta que no le sienta nada mal a la imagen, ¿vale? Podría seguir generando resultados, pero no me interesa. Luego también tengo aquí, obviamente, la opción de cambiar el cielo, entonces me va a dar diferentes cielos para, bueno, modificar un poquito la apariencia de este. Vamos a esperar unos segundos.
¿vale? Aquí tendríamos diferentes cielos. O sea, no son cielos ultra procesados, como veis son cambios muy sutiles, pero bueno, que se muestran de forma realista y, por ejemplo, atardecer, que lo que hace es cambiar un poquito la luminosidad de toda la escena, del cielo y, bueno, pues bueno, transforma lo que fue una foto hecha por la mañana en un atardecer, ¿vale? Efectivamente, cambia todo lo que tiene que ver con el ambiente y algunos resultados, oye, están bastante, pero bastante bien. ¿Que me gustan? Pues los guardo y ya está. Y desde aquí, pues puedo ver el antes y el después para que podáis notar las diferencias. Y luego, por supuesto, como digo, tenemos el borrador mágico, de forma que si yo elijo cualquier parte de la fotografía, pues debería borrarla sin problema. Este tipo de funciones ya sabéis que, bueno, pues algunas veces se hacen mejor o peor. Vamos a ver quién lo hace mejor. Este es el borrador que tenemos con Apple Intelligence, así que voy a elegir el cartel, simplemente pinto sobre él, lo detecta y lo elimina. Voy a hacer lo propio con Google Fotos. En este caso, el reconocimiento no ha sido quizás tan preciso del objeto. Le voy a dar a borrar y vamos a ver si lo he borrado de una forma pues igual de óptima. En el caso de Apple, bueno, no ha sido del todo mal el resultado, podría haber sido peor. Así que vamos a ver los resultados y como podemos ver, en realidad no ha borrado el cartel. Simplemente lo ha sustituido por otro, por lo que parece. Voy a salir de aquí y voy a hacerlo desde la interfaz de la aplicación, es decir, desde aquí, desde editar, le voy a dar a herramientas, borrador mágico. Vamos a darle aquí para mover la foto. Voy a pintar sobre esto y ahora sí que lo ha hecho bien. Bueno, supongo que depende un poquito, ¿no? de dónde hagas esta función, ¿no? O dónde la actives. Aquí parece que lo hace mejor. Vamos a borrarlo en Apple Intelligence a esta persona, a ver qué tal lo hace. Tocamos. Y bueno, a ver, en realidad este tipo de cosas yo no las utilizaría en ese tipo de elementos tan complejos y tan alejados. Yo lo usaría sobre todo pues, para cosas así, ¿vale? Más sutiles, donde ahí es más fácil que el sistema lo haga bien. Le damos y lo borra. Así que bueno, estas serían las diferentes herramientas de edición que tenemos en fotografías. Como veis, más inteligencia aquí que aquí, pero bueno. Si tuviera que elegir un ganador en este tercer bloque, creo que Google se llevaría la victoria en el global, ya que, por ejemplo, en búsqueda de edición básica creo que ambos están muy igualados, pero Google te da más opciones creativas para tener recuerdos de tus fotos y permite también una edición más avanzada sin necesidad de tener un dispositivo específico. Digamos que es más accesible también en equipos un poquito más antiguos. Vale, y vamos con un punto que es muy importante, la privacidad. Apple siempre ha hecho de este uno de sus pilares. En fotos de iCloud, el análisis de imágenes, reconocimiento facial y organización de recuerdos se hace directamente en el dispositivo. Nada de enviar tus fotos a la nube para procesarlas. Google, en cambio, sí analiza las fotos en sus servidores. Lo hace para ofrecer funciones más potentes, como por ejemplo sus ediciones inteligentes o las búsquedas por emojis, pero claro, eso implica que tus fotos pasan por su nube. Google asegura que las fotos no las utiliza con fines publicitarios y que todo está cifrado, pero al final es una cuestión de confianza. Si valoráis mucho la privacidad y queréis tener el control total sobre vuestras fotos, iCloud es claramente la opción más segura. Y si preferís más funciones automáticas, aunque signifique ceder algo más de datos, Google Fotos también es una buena opción. Bueno, y ahora que ya lo hemos visto todo, ¿cuál recomiendo? Pues a ver, depende mucho de cómo uséis vuestro iPhone o vuestro ecosistema. Si vivís dentro del mundo Apple, es decir, tenéis iPhone, iPad, Mac, etc., a ver, lo más cómodo y seguro es iCloud Fotos, porque se integra perfecto, no hay que hacer nada y funciona genial. Pero si usáis también, por ejemplo, algún dispositivo con Android o tenéis un PC con Windows o queréis funciones más creativas y automáticas, Google Fotos puede tener más sentido. En mi caso, ya lo sabéis, yo utilizo fotos en iCloud porque me resulta más natural en mi día a día con el iPhone y también, por supuesto, con el Mac. Pero reconozco que, bueno, algunas funciones de Google Fotos me encantaría tenerlas también aquí. Así que, bueno, no hay una respuesta única. Lo ideal es que probéis ambos, aunque sea un tiempo, y decidáis cuál os encaja mejor. Contadme en los comentarios qué usáis vosotros para guardar vuestras fotos y si preferís la comodidad de Apple o las funciones de Google. Os leo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, por supuesto, suscribiros al canal si no queréis perderos más vídeos como este, y por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden llegar a interesar si os habéis quedado con ganas de más. A mí me veis en un próximo vídeo muy pronto aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, prometemos hacerlo.